de confianza. Radio México con hambre y con sed de justicia. Te ganamos la partida, maestro. Chiquitos pero picosos. Radio Confianza. Muchas gracias, Cayo. Se hace llamar como Gallo de hacha. gallo de hacha. Cayo de hacha. ¿Qué pasó, Cayito? Cayo, muchas gracias por la pregunta. Confianza. Conocen a Peña Nieto, conocen a Andrés Manuel. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Radio de confianza. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, México. Confianza. Socavones, corrupción, inundaciones, violencia. Señores, hoy es 15 de septiembre y les pregunto... Perdón, pues estaba y les celebrando pregunto, los socavones. ¿tenemos algo que festejar? ¿Tenemos algo que festejar? Esa es la pregunta que les quiero hacer el día de hoy. Señores, ya llegaron a Radio de Confianza. Hoy vamos a platicar del 15 de septiembre. ¿Y saben qué vamos a hacer? Vamos a tumbar esos mitos que existen en la cabeza de todos los mexicanos. ¿Qué parte de la historia fue real? ¿Qué parte es mentira? Para eso tenemos al doctor Andy Correa, historiador, que nos va a decir, entre otras cosas, si los niños héroes existieron. Vamos a hablar también de otros niños héroes, unos reales, de carne y hueso. Y para eso tenemos un experto, ¿no? Ellos sí existieron. Sí. Hay pruebas. Oigan, también quédense. Vamos a llevar a Giotz al proctólogo. Le vamos a hacer en vivo un examen de próstata. Si ustedes no se vayan. Mentiras, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer algo parecido. Señores, también tenemos tenemos una microcámara. Se hace con una prueba de sangre. Oigan, pero a ver, contéstenme de una vez ustedes. ¿Tenemos algo que celebrar, Giotz, el día de hoy? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay muchas cosas. Después de la corrupción, la violencia, Peña Nieto. Pero esa es solamente la clase política. Nosotros tenemos que celebrar que seguimos siendo mexicanos, que estamos unidos y que nos quedan muchas cosas todavía por hacer por este país. Somos una nación joven. Amado. Sí, tenemos mucho que celebrar, entre otras cosas, que le vamos a hacer una prueba. Dios. No, y nos vamos a divertir. Y no es la del carbono 14. Señores, el país... No es la del carbono para saber la edad de las cosas viejas. Señores, el país no se llama Enrique Peña Nieto, el país no se llama Andrés Manuel López Obrador, el país no se llama Partido Revolucionario Institucional, el país se llama México y sí tenemos mucho que celebrar. ¿Estás de acuerdo conmigo, querido amigo? Estoy de acuerdo. México es más grande que los problemas que hay, que los socavones. Qué políticamente correcto. Oigan, en serio, también es 15 de septiembre y también hoy es el día, este es en serio, el día de la próstata, de que se vaya de la salud prostática. Nos va a acompañar la doctora Jackie y en serio vamos a hablar de tu próstata, así que quédate porque es muy importante. Viene Ciari más tarde también. ¿Qué nos va a contar? Nos va a hablar sobre la identidad, justamente. Oye, Giotz anda traficando tequila por aquí abajo. Ya anda medio es 15. De hecho, vengo vestido de como el señor de los... Ya va de aquí al ángel. Sí, vestido ya de aquí al ángel. Pero Fierro pariente. Te voy a dejar el pozole calentando, así que acuérdense, muchachos, porque se van a quemar los granos. ¿Cuáles? Los de la... Los del pozole. Ah, los del pozole. Pero sí se va a quemar la cabeza, pero también te vas a meter en problemas. Señores, Dios de mi vida. Ay, no. Recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook Live a través del Facebook Live oficial de Radio Fórmula. También nos pueden llamar el 5166-3404. Díganos, ¿realmente creen que hay algo que celebrar? 01800-888-1500. ¿Les adelanto? Yo creo que sí, mucho. También tenemos el WhatsApp de Confianza 5513-863244. Señores, si van rumbo a la fiesta, si van a celebrar, si van al Zócalo. ¿Al Zócalo? Sí, al Zócalo. Sí. Escúchenos, tranquilo, va a llegar, usted no se preocupe. Si tome no maneje. Eso es importante. Exacto, porque, y entre más se tarde mejor, porque más nos escucha. Exacto, mire, ni el grito va a ser más patriótico que este programa, señor. Y más divertido. Síganos a través de Radio-Fórmula en Twitter. El gallo de hacha. Un tequilazo. Phil Barrera. Ya se fue. Es por mí, @Giotz, @Amado Vendano V. Señores, ya llegaron a Radio de Confianza. Vamos a ir un pequeño corte. La pregunta del día de hoy, recuerden mandarlos notas cortas de WhatsApp, notas de voz cortas. ¿Hay algo que celebrar el 15 de septiembre? Vamos a ir a un corte. Radio de Confianza. México, México, te llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi. Twitter, @Gallo de Hacha. Me brota la inspiración. México, México, de bronce tu...
Señores, ya estamos de regreso. Están escuchando el 104.1 de FM, 1500 de AM. Y también nos pueden ver, obviamente, de 8 a 9, como todos los días, en Facebook Live, el Facebook oficial de Radio Fórmula. Oigan, ayer hubo demasiada controversia, que porque estaban muy enojados, que no respetamos a los símbolos patrios, que nos estábamos burlando de los niños héroes. Y durante mucho tiempo hemos escuchado acerca de cómo varios capítulos de la historia mexicana han sido modificados, adecuados a cierta ideología o simplemente son completamente inventados. Ayer estaban muy enojados por el debate de los niños héroes. Hay quien asegura incluso que parte de lo que se enseña en las escuelas secundarias y primarias y lo que tienen los libros de la SEP es mentira. Y aunque esto ha sido un tema bastante polémico el día de hoy, decidimos consultarlo con un experto, porque nosotros no somos expertos en absolutamente nada. Y por eso nos acompaña en el estudio de Radio de Confianza el historiador Andy Correa, para que nos ayude, por favor, a desenmascarar los principales mitos de la historia de México. ¿Cómo está? Bien, Cayo, aquí. Muy contento de estar con ustedes en vivo. Me deben escuchar por ahí en las cápsulas que tenemos claro, con ustedes cada semana. Y bueno, ahora en vivo, que bueno, aquí estoy bien. ¿Cómo ve todo este debate de que si lo que se enseña en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, es mentira, es verdad, está exagerado? Está demasiado matizado, ¿no? Hay momentos en que, en efecto, lo que te dicen es un poquito para exaltar el concepto de la identidad. Y es como para niños, ¿no? También. Bueno, no precisamente para niños, sino que lo dicen en términos muy, muy generales, y hay momentos en que no se profundiza. Y al no decirte la verdad completa, bueno, pues se convierte siempre en una media verdad. Entonces sí hay que estar muy pendiente de esto. Ahora, si te dicen algo que consideras que está fuera de lo que pudiera ser racional o natural, quizá lo que tenemos que hacer es estudiar un poco más para llegar precisamente con mayor nivel de profundidad, con mejores elementos, a decir pasó, no pasó, si fue así o no fue así. Mira, aquí tenemos varios mitos que queremos que nos ayude a llegar a la conclusión si es mito o verdad histórica. Ajá. Ahí va el primero. Fíjese bien, esto es mito o verdad histórica. La primera vez que Andrés Manuel López Obrador compitió por la presidencia, la perdió contra Plutarco Elías Calles en 1924. ¿Mito o verdad histórica? No, pues es mito. ¿Seguro? Siempre hemos pensado que fue verdad. Totalmente. A ver, ahí va otro. Es que nos están mandando muchos. A ver. Los niños héroes habían estado consumiendo marihuana antes de llegarse al castillo de Chapultepec. No, por supuesto que no. En aquel tiempo no estaba dentro de vamos a llamarlo así, de lo común. De la canasta básica. De la canasta básica. Pero a ver, lo de los niños héroes, hay quien asegura que todo fue un mito. Y hay quien dice también que fue una exageración, que sí está comprobado que existieron. Creo que no está comprobado que absolutamente ninguno de ellos se haya tirado. Y hay quien dice que se cayó porque le dieron un balazo. Que fue un mito que inventó Miguel Alemán. Exactamente. Que inventaron el mito que encontraron ahí en esa época. En los cráneos de 6 personas ahí a la base de... Y todo ese rollo que fue más bien para exaltar el patriotismo. Bueno, de entrada sí hay que decir que los alumnos del Colegio Militar en ese 13 de septiembre de 1847 estaban. Sí. Y en efecto defendieron el castillo. Porque ahí era el Colegio Militar. Sí. Y en efecto murieron en la defensa del castillo. Ahora, eso está. Inclusive, por ahí hemos visto en el Archivo Histórico de la Ciudad de México algunos documentos en que las personas que piden que se reconozca no solo a los alumnos del Colegio Militar, sino a muchos de los soldados que participaron en esta serie de batallas en torno al castillo, tuvieran un monumento, ¿no? Y es el pueblo el que lo pide. O sea, le manda estos documentos al ayuntamiento, que va retrasándose esto, pero la gente de la Ciudad de México estaba plenamente consciente de que se había defendido el castillo en las condiciones en que se dio. Y obviamente se habla del batallón de San Blas, de Felipe Santiago Xicoténcat, se habla de muchas otras gentes que están, por ejemplo, en la defensa de Churubusco,
¿no? Juan Crisóstomo Cano, un estupendo ingeniero yucateco, que es el que hace las fortificaciones en Churubusco, que las hace en el Peñón Viejo y que las hace inclusive en el mismo castillo de Chapultepec. Todos mueren en la batalla. Ahora, oye, que se aventó con la bandera. Yo, eso es lo que diría que menos nos tiene que interesar en términos de identidad. Pero es lo que más le gusta a los niños y lo que más recuerdan, de acuerdo, ¿no? Pero yo no podría calificar. Dice, es que alguien dijo por ahí. Ajá. Entonces, mientras alguien haya dicho y no exista... Sí, no. Bueno, el que haya sido. Ajá. Mientras no exista, vamos, la fundamentación, ¿verdad? La evidencia, claro. Pues no puede decir que se aventó. Ok, es un mito, pues yo te tendría que decir que no está comprobado. ¿Que no sea mito? No, que no está comprobado. Exacto, que se aventó con la bandera, pero que sí murió defendiendo. Y que es un héroe, ¿no? A ver, eran unos niños, bueno, creo que de 16 a 20 y tantos años. No, había muchachos desde 14 hasta eran 19. Unos niños entonces. Sí. O sea, a ver, lo de héroes son... tan solo el hecho de que se hayan quedado a defender el castillo de Chapultepec los hace héroes. Sí, claro. Que se haya aventado con la bandera probablemente fue parte de una historia que se convirtió en una verdad. Sí. Ahora, y que no fueron 6, fueron muchísimos más. Inclusive hay un presidente de México que no es muy bien recordado por muchos, que es Miguel Miramón. Que estaba ahí. Es Leandro Valle, que también fue alumno del Colegio Militar y que estuvo ahí. O sea, vuelvo a insistir, si se aventó con la bandera o no, sería muy difícil comprobarlo. Pero de que estuvieron, combatieron y murieron, es cierto. Y a estas alturas, ¿a quién le importa, no? O sea, el hecho fue, a ver, son unos héroes y es parte de un mito que se ha hecho bastante popular y que a la gente le gusta y de cierta manera ensalta a todos los mexicanos a ser más patriotas. Ahora, yo cuando estaba en la primaria, en los libros de historia me acuerdo que habían muchos villanos. Santa Anna, Maximiliano, Iturbide, la Malinche. Yo creo que otro de los mitos más comunes es que la Malinche fue una traidora y que abandonó a todo su pueblo por irse con un güero antes de Anaí. Eso fue hace mucho tiempo. Pero la Malinche hoy en los libros y en la psicología de todos los mexicanos es una traidora. ¿Realmente fue traidora? Pues mira, yo te tendría que decir que de acuerdo a lo que hemos investigado y que tenemos ahí, Malitzin es una chica de 16 años que hacía la traducción. Y sería muy difícil decir que ella traicionó. Únicamente estaba realizando un trabajo. Ahora, no tenía muchas opciones, ¿no? No tenía cero opciones. Te mato. Ahora, Malinche le dicen después a ella, porque a que le decían Malinche era Cortés. ¿Qué significa Malinche? Malinche es un le decían a natural, Cortés Malinche, a Cortés Malinche. Dicen la Malinche, pero desde ahí ya se llama Malinali. ¿Y no sería importante como para todos estos, en el caso de Maximiliano, que ahora se ha tratado un poco de matizar, imagen, ¿no? De redimir su imagen, ¿no sería importante que en los libros de historia se ven? A ver, ninguno de estos es ni malo ni bueno, simplemente eran circunstancias. Sí. Bueno, sí, habría que retomar, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final tú tendrías que ser muy puntual, porque hasta psicológicamente tendría que ser así, asumir algo que pasa. Y después de que lo asumes tienes la posibilidad de superarlo. Bueno, por ahí me comentan de que en algunos lugares no han podido superar todavía las guerras civiles porque se siguen peleando. ¿Sí? Y pasa el tiempo y ese odio se va institucionalizando, se va quedando y se puede perder el odio, pero lo que se generó en términos de las identidades de los que están alrededor se queda, ¿no? Y puede ser el caso de Malitzin, puede ser el caso de Maximiliano, puede ser el caso de Porfirio. Porfirio es uno de los grandes villanos de la historia, de los libros de historia mexicana. Que estuvo en la batalla de Puebla, ¿no? El 5 de mayo estuvo en la batalla de Puebla, después estuvo en el sitio de Puebla en el 63. Y de esa batalla de Puebla, los únicos dos que estuvieron, que llegaron a ser presidentes, fue él y el general Méndez. Son los únicos. Que eso, por ejemplo, ese tipo de datos no vienen en los libros. No vienen. A ver, a mí me están mandando otro mito o verdad. ¿De qué se ríen? Me lo están mandando. Mitos no. Mira, ahí va. Se lo voy a leer y usted me dice si es mito o verdad histórica.
Mucha gente no lo sabe, pero en 1821 el ejército trigarante entró a la Ciudad de México sosteniendo un papalote en lugar de una bandera, y gracias a eso hoy existe el Museo del Papalote. No. El 27 de septiembre. No, yo creo 1821. que lo más interesante de ese día, de la entrada del ejército trigarante, el día 27 de septiembre de 1821, fue que estaba marcada una ruta de acceso a la ciudad para llegar precisamente al palacio, en aquel tiempo todavía virreinal, pues, ¿no? Y que Iturbide desvía a la comitiva para pasar y parar frente a la casa de su querida la Güera Rodríguez, ¿no? Entonces ahí sí, él se quita lo que llevaba en la parte superior de su sombrero, ¿verdad? Y se lo manda a la Güera Rodríguez. La Güera Rodríguez saca su pañuelo y le bajan el pañuelo a la güera, y luego ya se van a ¿Y eso estaba planeado o fue en el momento? A ver, vámonos por aquí a la izquierda. No. El Waze me dice que mejor demos vuelta. Quería enseñar músculos. Lo que le tiró fue el pañuelo, ¿verdad? No, le dio el pañuelo. Oye, que la Güera Rodríguez después se convirtió en líder sindical de la... era otra, ¿verdad? Era el titular de la CTM. No. Sí. Oye, una cosa que sí me llama mucho la atención es que el 15 de septiembre ha sido una fecha emblemática a partir de, quizá de Porfirio Díaz, creo que fue, para exaltar las fiestas patrias, porque fue el himno nacional, el cumpleaños del propio Porfirio Díaz. Hay un mito que dice que él recorrió la fecha del 15 al 16 para que fuera su cumpleaños. Exacto, él es el que se dice la recorre, pero aquí lo que tendríamos que rescatar es que en efecto, o sea, se hacían verbenas populares, no en el Zócalo o en la Plaza Central. Y es hasta el siglo XIX, a finales por ahí de los 90s, en que se instituye el grito con Porfirio, y lo pasa precisamente para el 15, que era su cumpleaños, ya lo más pegado a que fuera el 16, ¿no? Sí. Y entonces sí era pues un super evento, ¿no? Ir a ver a Don Porfirio, que era la superimagen del gran Tlatuani, y que además le ¿no? tocó el centenario, a él le tocó el centenario. A él le toca el centenario, entonces sí, a él le toca el centenario. Show. Y también para estos efectos, pues se manda a traer la campana de Dolores a México, ¿no? Y entonces ya era el grito, la campana, las vivas a los héroes, etcétera, en el Zócalo capitalino, en donde invariablemente, como todos los septiembres, llovía, ¿no? Todos los 15 de septiembre llovía, pero la gente no le importaba con tal de ver a don Porfirio, ¿no? ¿Cree que éramos más hace 100 años México, los mexicanos eran más patriotas que el día de hoy? Sí, por supuesto. ¿Eso es malo o bueno? Pues de alguna manera tendríamos que revisar la necesidad de un reforzamiento de identidad cultural, histórica, y que como pueblo tenemos, ¿no? En efecto, el concepto de patria es un concepto que quizá hoy no se tenga tan bien manejado, tan bien estudiado y menos bien difundido. Actualmente, ¿cuáles son los símbolos de nuestro país? En donde se puede estar en torno de él. No, ya lo estábamos promoviendo, la selección, los hay tacos. Dos elementos. Y la Virgen de Guadalupe. Y Angélica Rivera. Perdón. Y la Virgen de Guadalupe. O sea, aglutina más que la parte de los... que en ese sentido, perdón, popularmente, que los propios héroes, ¿no? O sea, preguntemos a las estructuras, a la gente que está en las estructuras educativas del país, ¿quién es el padre de la patria? A ver cuántos responden. Pues ya estaba Cristian Castro. Y preguntémosle. Uy, ¿qué dijo Benito Juárez? Qué barbaridad. Y preguntémosle a mucha gente que está inmersa en los aparatos políticos lo mismo, y vamos a ver qué nos saben. Han hecho este tipo de ejercicios, sobre todo no sé si los han visto con políticos en los congresos locales y en el Congreso Federal, de preguntarles cosas muy básicas de la historia de México y no lo saben. Sí. No sé si tú consideras que esto es una deficiencia grave del sistema educativo, no solo que no conozcamos a los héroes y los eventos más importantes de la historia de México, sino qué sentido tiene conocerlos, ¿para qué? Es que no tiene en ese sentido una utilidad práctica, porque entre menos conozcas de tu historia, a lo mejor te atreves menos a hacer cosas. Claro. Entonces el detalle es ese para mí, o sea, que no se conozcan, que no se difundan, que no se entienda el trabajo que ha costado forjar a la patria.
ahí es donde está lo grave. O sea, nadie te muestra ese trabajo. O sea, estamos orgullosos de las pirámides, sí, y luego. Estamos orgullosos y luego. ¿Y la batalla de Puebla? ¿Por qué el 5 de mayo? ¿Qué? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y de alguna manera en este entorno empiezan a salir babosadas como estas, ¿no? Platicando con algunos historiadores. Oye, el 5 de mayo le ganamos a los franceses. Sí. Pero ¿sabes qué? Sí, pero ¿sabes qué? Es que no pelearon bien porque venían con problemas estomacales, ¿no? Venían con diarrea. Bueno, ¿y eso qué, no? Ajá. O sea, el propio éxito... El propio triunfo lo demeritamos. Se ganó porque fuimos más inteligentes. Hay que entender, fuimos más inteligentes que el de enfrente. Entonces, y solidarios también. Y tenemos que demeritar la inteligencia que se utilizó en algo. ¿No? Como excusa, ¿no? Sí les ganamos, pero porque venían enfermos del estómago. Oye, no, se les ganó por inteligencia. Y ahí es donde tendríamos que ser puntuales, ¿no? Que los grandes avances, las grandes epopeyas del pueblo mexicano se han ganado con inteligencia, se han ganado con esfuerzo, con esmero, con responsabilidad. Que ha habido traidores, sí hay traidores, que ha habido abusivos, sí ha habido abusivos, agachones, sí, lo que quieras. Pero algo nos ha costado como pueblo mexicano ganar eso, ¿no? Eso es lo que tendríamos que difundir. Ahora, porque en este sentido una pregunta nada más. ¿Por qué los gringos festejan tanto el 5 de mayo? Bueno, te festejan el 5 de mayo. Te festejan el día de San Patricio y te festejan el Thanksgiving Day y te festejan... ¿Les gusta la fiesta, pues? No solamente... Pero no tiene que ver con el hecho de que los franceses también iban a ir a los Estados Unidos. ¿Es un mito? Es muy relativo, ¿no? O sea, está planteándose una parte norte, quién lo iba a dominar, una centro y una sur. Ajá. Inclusive el proyecto del propio Maximiliano tenía alguna idea de este tipo. Se decía que si ganaban los franceses acá, se iban a unir con las tropas confederadas allá y luego iban a subir a pegarle. Es muy relativo, no es claro. Ahora, el detalle es que tienen que tener elementos y fechas de victoria para festejar lo que está alrededor de ellos. Los irlandeses, el día de San Patricio. ¿Cuántos migrantes irlandeses llegaron? ¿Cómo le fue a los irlandeses que llegaron, no? O sea, eran considerados como los cabeza de papa, o sea, la gente que no pensaba, así estaban. De hecho, hemos platicado aquí en una cápsula del batallón de San Patricio, ¿no? Y ahí está esta idea de los irlandeses y ese concepto. Y mucho se le debe a los irlandeses, o los norteamericanos deberían mucho a los irlandeses. Y lo mismo, a los mexicanos o a la comunidad latina, pues se le debe también mucho. Entonces agárrate una fecha que celebren, que tenga un impacto, y se agarran el 5 de mayo. Y con las etnias de allá, pues se agarran el Día de Acción de Gracias. Pero a ver, pregúntame, ¿qué pasó con los indios que le dieron el pavo el Día de Acción de Gracias? Luego, ¿qué les hicieron a esos indios? Pues los mataron, ¿no? Los exterminaron. Entonces, eso dices, bueno, pues es que así ellos también construyen sus elementos y construyen su historia, ¿no? O sea, la historia sería una construcción, bueno, es esta una frase popular, de los ganadores, ¿no? Y de cierta manera para llevar la trayectoria de tu país y lo que quieres educar a tu gente a cierto punto. Es decir, no hay ni villanos, insisto con esto, y corríjame si estoy equivocado, no hay ni villanos ni héroes, o sea, que el traidor más grande de la patria, ¿quién consideraría que es? Yo digo que sí es Santana. Y por ejemplo, yo ayer estuve... Victoriano Huerta también estaría en el top 10. Victoriano es el producto de la élite porfirista. Fue el hombre que articuló... Pues era la mafia del poder. Se vengó. Entonces. Intentaron que se vengara de lo que le hizo... Sí, lo que le habían hecho la revolución, ¿no? Y Santana es la élite porfirista. La posterior, no Victoriano Huerta. ¿Y Santana? Sí tenía oportunidad de no vender o estaba con el brazo torcido y tenía que ceder. No, él estaba coludido. ¿Con los gringos? Estaba coludido, sí, estaba coludido con Polk. ¿Pero qué ganaba de venderle medio México a...? Lana. Pero le dieron como 6 millones de pesos. Un tipo... Eso que se supo. Sí, que no lo han de haber dejado. No, era un tipo que estaba ciertamente trastornado, ¿no? Y en términos de su trastorno, pues genera todos estos problemas. Pero si me dices en principio, porque alguien te dice, no, es que él no lo vendió, él ya no estaba en México. O sea, después de que se toma la Ciudad de México, que otra de las cosas que teníamos que platicar hoy, día 14, 15 y 16 de septiembre, la Ciudad de México en 1847 vivió una de las epopeyas más grandes de historia de la ciudad, ¿no?
cuando la población se enfrenta al invasor norteamericano para que no entrara a la capital, ¿no? Llegan a entrar por San Cosme, llegan a entrar por la Garita de la Piedad y los gringos masacran a la gente, ¿no? Hay una, vamos a llamarle así entre comillas, leyenda urbana, sí, que la entrada por San Cosme, estos cuates, o sea, lo reciben con las piedras. Con lo que hubiera pasado acá. Sí, y los cuates estos llegan a fusilar con cañón, o sea, le avientan cañones a la población, ¿no? O sea, así de grave. Hay una litografía de Nebel muy interesante en donde una persona, un pordiosero, levanta una piedra y se la avienta al general norteamericano. Ya está en la litografía, ¿no? El padre Jarauta se levanta, vamos, y hacen todo un show, ¿no? De hecho, uno de los libros más interesantes que analiza la historia y las relaciones entre México y Estados Unidos es precisamente el de don Gastón García Cantú, que habla de las intervenciones norteamericanas, y su dedicatoria es al mexicano que le disparó y le dio en la cabeza al norteamericano que izaba en el zócalo la bandera de las barras de las estrellas, ¿no? A él le dedica el libro. O sea, fue impresionante, ¿no? El motín, las prostitutas, ¿no? Se juntan y lo mismo, le entraron completo con las. O sea que en el tiempo de desgracia. No con los gringos. Sí, ok. No, dije, para distraerlos, para distraerlos. El capitalismo primero. Andy, a ver, mucha gente dice que hoy, y es lo de siempre, que hoy no tenemos nada que celebrar. Ya para terminar, ¿consideras de toda la historia de México que hoy no tenemos nada que celebrar por lo que está pasando? Por supuesto que no. Hoy es un día importantísimo de celebrar. Celebramos la identidad, celebramos la mexicanidad, celebramos nuestros antecedentes con la gente autóctona, la local, la que vivió, sufrió, padeció lo que fue una conquista. Tenemos que celebrar que después la mezcla de la relación, el mestizaje, logró una independencia, y tenemos que seguir festejando que seguimos como patria y como México en las condiciones que estemos unidos. Andy Correa, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Crees, Amado, que no hay nada que festejar? Sí, ¿no? No, yo creo que sí. Hay muchas cosas que festejar. El problema es que no conocemos muy bien nuestra historia, y entre mejor la conozcamos, más tenemos elementos para sentirnos orgullosos de nuestra cultura, de nuestra historia. En efecto. Hay que leer, decía una heroína mexicana. Señores, están escuchando Radio de Confianza. Recuerden, 55 13 86 32 44, el WhatsApp de Confianza. Díganos, ¿hay algo que celebrar el día de hoy? Vamos en contra. México con hambre y con sed de justicia. Te ganamos la partida, maestro. Chiquitos pero picosos. Radio Confianza. Muchas gracias, Cayo. Se hace llamar como Cayo de hacha. Gallo de hacha. Cayo de hacha. ¿Qué pasó, Cayito? Cayo, muchas gracias por la pregunta. Conocen a Peña Nieto, conocen a Andrés Manuel. La verdad te hará libre, pero primero te hará enojar. Radio de Confianza. Confianza.